Nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a ver la primera de dos clases que están relacionadas con el enlace químico. Lo que vamos a ver ahora, o en estas dos clases, un resumen, es cómo interactúan, cómo interaccionan los átomos para formar moléculas. Y cómo eso lo podemos llevar a una representación gráfica. Recuerden, si tienen dudas o consultas, me las pueden hacer llegar por el chat. ¿Ya? Levanten la mano, les pido por favor que levanten la mano, porque así yo voy a verlos que tienen alguna consulta, antes de hacerla por el chat, porque si no se me puede pasar y perdemos la pregunta. La electronegatividad, tal como lo vimos, es una de las propiedades que tienen los elementos y la cual va a determinar la polaridad de ellos. ¿Qué significa la electronegatividad, tal como dice acá? Es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia su núcleo. Entonces, mientras más electronegativo es un núcleo, más hacia su sober, más hacia su centro va a llevar los electrones. Entonces, el valor de electronegatividad es lo que establece una polaridad. Aquí el clásico ejemplo, que es, podemos ver, por ejemplo, una molécula de agua. Bueno, aquí es la instrucción del ácido fluorídrico, pero si vemos una molécula de agua, el oxígeno, voy a dibujarlo. Ustedes tienen el oxígeno, que tiene sus electrones. Ahora vamos a ver todo esto, no se preocupen. ¿Ya? Esta es la estructura del oxígeno. O sea, perdón, del oxígeno. Del agua, les pido disculpas. Esta es la estructura del agua. El oxígeno tiene una mayor electronegatividad. Por lo tanto, los electrones que forman parte del hidrógeno van a estar distribuidos hacia el oxígeno, porque el oxígeno tiene una mayor electronegatividad. Va a quedar claro ahora cuando veamos el enlace covalente, no se preocupen. Este es Profe, una consulta antes sobre el tema de, para ver la discriminación de, por ejemplo, la del radio atómico, porque aquí sale un gráfico también que aumenta hacia arriba la tabla periódica y hacia la derecha. ¿Cuál es el criterio? Primero es el nivel y después hacia la derecha. Cuando tengo, por ejemplo, un... Primero son las filas, después son las columnas. O sea, primero son los Vale, niveles, después va avanzando en las columnas. perfecto. Ahora eso no es tan así, y eso pasa. Siempre hay excepciones. Profe, Si te fijas, la esa es electronegatividad mi cambia. pregunta. Por ejemplo, aquí si yo tomo el sodio y el zinc, uno está un nivel más arriba que el sodio, pero el otro está mucho más a la derecha. ¿Cuál es el criterio ahí? El problema de la electronegatividad es ese, que en esta tabla, ¿ya? La regla es compleja. Porque si tú te fijas, mira, la electronegatividad sube en la medida que va aumentando. En este caso va disminuyendo los niveles y se aumenta hacia la derecha. Sin embargo, los núcleos más pesados, si ustedes se fijan acá, yo podría decir, ¿sabes qué? Mira, este es más pequeño que este, sí. Pero si tú lo comparas con este, claro que es más chico. Pero si tú te vas a un nivel más arriba, claro que es más chico. Esto es complejo. Yo les recomiendo que para la electronegatividad utilicen la tabla o la escala de electronegatividad. No es una regla tan formal como lo que hemos visto en los otros ejemplos. En general, ustedes tienden, o en general nosotros tendemos a presentarles como, mira, el radio aumenta de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y ustedes más o menos como que se memorizan eso. Si utilizan eso como criterio está bien, ya porque eso es como una norma general. Sin embargo, eso no se da. ¿Y por qué no se da? Porque los elementos que están acá tienen un alto número de protones, los que están más a la derecha. El número es más grande de protones que el de la izquierda, obviamente, va aumentando el número atómico. Entonces, eso condiciona el valor de electronegatividad. Sin embargo, acá es un poquito más complicado. En este caso, en la electronegatividad ustedes pueden decir, no, es primordial si está más a la derecha, más que a la izquierda, y eso se da en una escala de electronegatividad. Para el radio no, pero eso por eso les digo, es relativo.
En el caso de la electronegatividad, vean la tabla. Si yo les digo, vea si su elemento tiene mayor electronegatividad que otro, vean qué elemento es. Y de acuerdo a la escala de Pauling de 1932, el valor de electronegatividad del cobre es 1.9 y el que yo elegí fue el nitrógeno, es 3. Por lo tanto, el nitrógeno tiene más electronegatividad que el cobre. Punto. Esta es una escala de electronegatividad, Louis Pauling, que es bioquímico activista estadounidense, él publicaron este trabajo, premio Nobel, donde determinaron la fuerza que tiene en este caso, cuando está un elemento formando un enlace con otro, qué tanta fuerza tiene el núcleo para mover los electrones. Les voy a mostrar ahora con un ejemplo. ¿Qué es un enlace covalente? Un enlace covalente corresponde a un enlace entre dos electrones que son compartidos por dos átomos. ¿Qué es eso? Si ustedes tienen, por ejemplo, una molécula de flúor, en la molécula de flúor tiene pongámosle un electrón desapareado. Yo sé que, a ver, recuerden siempre que tienen que revisar las clases antes. Yo no voy a tocar algunos temas que yo espero que ya lo hayan revisado. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, este es un electrón desapareado, yo espero que eso ya lo hayan visto. ¿Ya? Recuerden que esta clase es para reforzar lo que ustedes vieron en estricto rigor el jueves pasado. Ahora, como tuvimos prueba, pero no tuvimos otra actividad, así que pudieran haber revisado perfectamente esas clases. Entonces, un enlace covalente, ¿cómo se establece? Si yo tengo un elemento, por ejemplo, X, y tiene un electrón desapareado, y después vamos a ver lo que es desapareado, y tiene otro electrón, comparten esos electrones. Y así se establece un enlace covalente. Se forma una nube de electrones. En otras palabras, el electrón de X pasa a ser parte de Y, y el electrón de Y pasa a ser parte de X, y viceversa. Entonces, es una nube de electrones que está formándose. Ahora, ¿esa nube de electrones es homogénea? Me refiero a que no tiene polaridad o está redistribuido de esos electrones de igual, en este caso con una distancia equitativa entre ambos núcleos. De eso depende la electronegatividad. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, X, que tiene una mayor electronegatividad, el par de electrones que se está compartiendo va a estar distribuido hacia X. Entonces va a estar acá. ¿Por qué? Porque este núcleo es más electronegativo. O sea, tiene una mayor electronegatividad, ¿no? Tiene una mayor posibilidad, más que posibilidad, tiene una mayor capacidad para captar electrones. Entonces es un núcleo más pesado, un núcleo que tiene un mayor número Z, un mayor número atómico. Entonces por eso, esa es la electronegatividad. Y ese es el enlace covalente. El enlace covalente, de nuevo, se establece entre dos átomos, o dos elementos. Cuando yo hablo de átomos, elementos es lo mismo, donde se comparten electrones. El enlace iónico, por el contrario, aquí se establece principalmente cuando se forman aniones y cationes. El enlace iónico es porque existe tal electronegatividad por parte de uno de los elementos que es capaz de removerle, en este caso, el electrón al otro. Aquí vemos el fluoruro de litio, que es el litio tiene, vamos a ver después lo que son las estructuras del Lewis, pero tiene un electrón y el flúor tiene un electrón también. Cuando establecen el enlace, acá, se comparten este electrón con este electrón de acá, pero ¿qué es lo que pasa? El flúor es un elemento muy, muy electronegativo. Y al ser tan electronegativo, le quita el electrón directamente, no lo comparte. En el caso anterior, si ustedes se fijan, se genera como un puente. ¿Por qué? Porque se genera esta nube, donde comparten electrones. Pero en el caso del enlace iónico, no. En el enlace iónico lo que hace el flúor es directamente quitarle el electrón. Y al quitarle el electrón se forman estos iones, como lo que pasa, por ejemplo, con el cloruro de sodio. Cuando está en solución disuelto, ¿qué es lo que pasa? El sodio queda positivo y el cloruro negativo. ¿Por qué? Porque la interacción que se establece en este enlace iónico es que el flúor le quita el electrón al litio. Eso es lo que sucede con los enlaces iónicos. Además están los enlaces metálicos. Esto es clásico, se establece, por ejemplo, cuando hay un elemento que está cargado, por ejemplo el cobre, que está cargado positivamente. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una estructura, una malla de agua. Lo que pasa es que el agua se ordena alrededor del metal, en este caso el cobre, de tal forma que se establecen estos enlaces metálicos. Ahora, ¿de qué depende la formación de estos enlaces de la electronegatividad? Y esa electronegatividad va a depender de la diferencia de electronegatividad que existe entre los dos átomos. En otras palabras, si ustedes tienen, por ejemplo, el flúor que está interactuando con el hidrógeno,
ustedes ven en la escala de Pauling cuál es la electronegatividad del hidrógeno y cuál es la electronegatividad del flúor. La del flúor es 4 y la del hidrógeno es 2.1. Si ustedes restan ese valor y sacan el valor absoluto, les da una diferencia de electronegatividad de 1.9. Esa es la diferencia de electronegatividad que existe entre los núcleos del flúor y el hidrógeno. Entonces la pregunta es, en esta interacción, ¿es un enlace iónico, es un enlace covalente o es un enlace no polar? ¿Qué significa no polar? Que no está cargado. Cuando es no polar es porque los núcleos tienen el mismo valor de electronegatividad. En otras palabras, cuando ustedes restan el valor de la electronegatividad, les da igual a 0, ¿ya? O muy cercano a 0. En este caso no es, el valor es 1.9. Ahora, un enlace covalente es cuando se está compartiendo el electrón, y para compartir el electrón, los valores de la resta de ambas electronegatividades tiene que estar, tal como dice acá, entre 0.5 y 1.7. En este caso es 1.9, por lo tanto es un enlace iónico. ¿Qué significa esto? Que el flúor le está quitando el electrón al hidrógeno y se establece este enlace iónico. ¿Les quedó claro más o menos cómo calcular o cómo entender la diferencia de los enlaces entre, que están formando obviamente una molécula? ¿Sí? A mí sí. Sí, perfecto. Las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis son representaciones gráficas que describen cada elemento con sus respectivos electrones de valencia de la última capa de energía. ¿Cuáles son los electrones de valencia de la última capa de energía? Esta es la configuración electrónica del litio y esta es la configuración electrónica del flúor. El flúor tiene una configuración 1s2, 2s2, 2p5. El último nivel de energía, ¿cuál es? El 2. Está acá. Entonces, fijan, ese es el valor de energía, el 2. Entonces, los electrones de valencia, cuando yo les diga, calcule los electrones de valencia, son todos los electrones que están en el último nivel de energía. Entonces, en este caso serían 5 más 2 son 7 electrones de valencia. Y en el caso del litio es 1. Esos son los electrones de valencia, porque los electrones totales del litio son 3. Pero los de valencia son solo aquellos que están en el último nivel de energía. Eso por favor que les quede absolutamente claro. De ahora en adelante vamos a trabajar mucho con los electrones de valencia. Entonces, en este caso, el litio tiene un electrón de valencia y el flúor tiene 7 electrones de valencia. Lo primero que hay que hacer es una representación gráfica en puntos para poder diseñar o construir estas estructuras de Lewis. Entonces, ¿cómo se llenan? Si ustedes tienen un elemento X, que tiene un total, por ejemplo, de 5 electrones de valencia, tienen que tomar los 4 puntos cardinales. Entonces, lo primero es llenar el elemento con los electrones. Entonces, el primero se hace, lo pueden hacer arriba, al lado de lo mismo. Entonces, tiene un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, y después hay un quinto electrón. Ese quinto electrón vuelve a llenar acá. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué se estructura así? Porque esto es el orbital S, este es el P1, este es el P2 y este es el P3. Y cada uno de ellos tiene un total de ¿cuántos electrones? De 2. Eso es. Esa es la lógica de la estructura de Lewis. Entonces, en este caso, este elemento que tiene 5 electrones de valencia tiene 2 electrones que están apareados, pues es un par de electrones apareados, y tiene 1, 2, 3 electrones desapareados. Eso es. Así se hace la estructura de Lewis. Si ustedes se fijan, aquí hay un error, aquí el carbono tiene un problema, perdón, de la impresión del libro. Ahí el carbono tiene un cuarto electrón. Entonces el carbono, el silicio, el germanio, perdón, el plomo, todos tienen un total de 4 electrones y se estructuran de esa forma. El flúor tiene 6 y los gases nobles tienen completo todo. Tienen los 8 electrones, por lo tanto tienen 4 pares de electrones. Así es como se establecen la nomenclatura de Lewis para cada uno de los elementos. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos con esta estructura para formar los enlaces? Lo que hay que hacer es la regla del octeto. La regla del octeto es un átomo dentro de una molécula, descartando el hidrógeno, tiende a adquirir la configuración de un gas noble. En este sentido, ¿qué significa? Tiende a acumular o a obtener 8 electrones. Entonces, en este caso, ustedes se ven, tiene 1, 2, 3, 4, 5. De alguna forma, este elemento va a querer buscar tener 8 electrones. Obviamente, con la excepción del hidrógeno. El hidrógeno solo puede tener 2 porque forma un puro enlace.
Entonces, esa es la lógica que ustedes tienen que utilizar cuando construyan las figuras o las moléculas de Lewis. Entonces, lo primero que hay que decir es escribir la estructura fundamental de los compuestos. Esta es la estructura fundamental de cada uno de los elementos. Después, teniendo los elementos, la idea es tratar de establecer la mayor cantidad de enlaces posibles con la molécula, o al menos con los otros elementos que están obviamente formando parte de la molécula. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si yo le pregunto, el amoníaco, haga la estructura de Lewis, lo primero que tienen que hacer es contar el número total de electrones de valencia. El número total de electrones de valencia, primero vemos, el nitrógeno, tiene un total de ¿cuántos electrones de valencia? 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Entonces, el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno tiene 1. Perfecto. Ahora, el hidrógeno aporta con 3 electrones de valencia. Por lo tanto, el total que va a aportar el hidrógeno son 3. Entonces, el amoníaco, ¿cuántos electrones de valencia totales tiene? 5 más 3 son 8. Entonces, el amoníaco tiene la posibilidad, ¿ya?, de, si ustedes ponen la estructura tal como lo hicimos recién, tiene 2 electrones apareados y 3 desapareados. Estos desapareados van a querer formar enlaces. Esa es la lógica que está detrás. Van a buscar formar un par, estabilizar su estructura. ¿Con quién la establecen? En este caso, con el hidrógeno. Entonces, este puede formar un enlace con ese hidrógeno. Recuerden que son 3 moléculas de hidrógeno, con este y este con el otro. Lo importante, después de haber hecho esa estructura, es poder representar todos los electrones de valencia en la molécula. Habíamos calculado que el amoníaco tenía un total de 8 electrones de valencia. Por lo tanto, si nos ponemos a sumar acá, serían 2 electrones del nitrógeno, del par, de este par desapareado, que sería 1, 2, más el hidrógeno, con el nitrógeno, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, el amoníaco tiene un total de 8 electrones de valencia. Lo segundo, ¿está cumpliendo la regla del octeto? Sí, porque el nitrógeno, al compartir los electrones con el hidrógeno, ese electrón se le suma también al nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno tiene 1, y por cada enlace son 2, tiene el par, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y con eso pueden formar la estructura. Así es como se generan las estructuras de Lewis. Así es como ustedes pueden construir diferentes, en este caso, enlaces para poder llegar a la estructura definitiva o al menos la más estable que puede tener algún compuesto. ¿Tienen dudas o consultas sobre la regla del octeto, sobre la revisión de la clase? ¿Les quedó claro? Yo entiendo que esto puede ser un poco más complicado. La primera vez que lo escuchan, les reitero, vean la clase, reiteren la clase, búsquenla, analícenla, vean los ejercicios del libro y les va a quedar mucho más claro. Ahora, los que revisaron. Fabián pregunta, ¿siempre tiene que ser mayor o igual a 8? No, siempre tiene que ser igual a 8. Obviamente hay excepciones a la regla del octeto, que hay un octeto extendido, están los enlaces covalentes dativos, etc. El core, o al menos la mayor cantidad de moléculas, cumplen con el octeto. En este caso, por ejemplo, el ion sulfito, esta es la estructura final. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene los dos pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno tiene todos los pares. Tiene los 8 electrones. El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También cumple con todo el octeto. El oxígeno cumple con el octeto, el azufre con el octeto, este otro oxígeno también y este otro oxígeno también. Todos tienen o cumplen con la regla del octeto. ¿Cómo se dibujan, profe? Así se dibujan. Entonces, si yo les digo, dibuje la estructura del ion sulfito, ustedes deberían llegar a esa estructura. Pero me refiero, ¿cuál es la técnica para dibujar? Porque yo vi como ejercicio y nunca se me iban a ocurrir
cómo dibujarlos. En general, el elemento, a ver, hay diferentes técnicas o estrategias para poder dibujarlo. Lo primero que tienen que hacer es poner el elemento en general, el menos, o sea, perdón, el más electronegativo al medio, al centro. En otras palabras, elijan el que pueda tener más posibilidades de enlace. ¿No? Si, por ejemplo, en este caso el azufre, si ustedes se fijan, tiene 1, 2, tiene, perdón, esta configuración. Entonces, está el azufre y el oxígeno. Entonces, el azufre tiene mayor posibilidad aquí. Otra estrategia es, en general, el elemento que tiene menos átomos también va al centro. Eso también se usa mucho. En este caso, el azufre tiene menos representatividad. ¿Por qué? Porque hay solo un átomo de azufre y 3 de oxígeno. Entonces, lo primero que hay que hacer es, traten de poner el azufre al medio y después pongan los enlaces con los oxígenos. Después llenen con el resto de los pares de valencia. En este caso, y aquí lo calcularon, recuerden que si está cargado con, si la molécula está cargada con una, en este caso con 2 cargas negativas, a los pares de electrones de valencia hay que sumarle esos 2 electrones, que es lo que están haciendo acá. Entonces, los electrones de valencia del azufre son 6, más los 6 del oxígeno por 3. ¿Por qué? Porque son 3 oxígenos más los 2, da un total de 26. En otras palabras, son 13 pares. Son 13 líneas las que tengo que llenar. Entonces, ya ocupé 3 para formar los enlaces. Después completo. Los octetos. El azufre al centro. ¿Cuántos electrones le falta para formar el octeto? 2. Al oxígeno de la derecha, ¿cuántos le faltan? 3 pares. 1, 2, 3. A este abajo, 1, 2, 3. Y este otro, 1, 2, 3. Habíamos ocupado 3 pares. 1, 2, 3. Y nos quedan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así se hace esa estructura. Por eso les digo, el tema de las reglas siempre ayuda. Siempre ayuda. Pero no son estrictas. Siempre hay excepciones. De nuevo, completen el número total de electrones de valencia. Después posicionen, al final tienen cuando revisan, posicionen todos los electrones para cumplir con el total de electrones de valencia. Vean los pares. Vean que todos los átomos están formando el octeto. ¿Qué significa el octeto? Tienen 8 electrones cada uno de ellos. Y obviamente lo último es que estén bien enlazados. Me refiero a bien enlazados que un elemento, que estén todos los elementos de la molécula dentro de la estructura. Eso es súper importante. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, por mi parte no. ¿No? Yo entiendo y eso siempre es complicado. Una clase que viene después de una prueba probablemente nadie revisó, o muy pocos revisaron la clase hoy día. Muchachos, que no les pase esto. Recuerden que es esta clase la que nosotros tenemos para poder, recuerden que es esta clase la que nosotros tenemos en particular para resolver las dudas. Yo lo que hago acá es tratar de hacer un compendio de la materia de las cosas más básicas. Sin embargo, obviamente la clase es una clase extensa donde podemos tratar todo. Perfecto, vamos a pasar a la segunda clase, que es la clase del enlace químico 2. Estas clases son más cortas, las de hoy día, así que las voy a hacer continuadas, ¿les parece, no? Para no tomarnos el break, así quedan libres más tiempo, ¿les parece, no? ¿O quieren hacer una pausa? ¿O seguimos? Sigamos, dice María. Siga, 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 siga. Perfecto. La clase número 6 la denominamos enlace químico 2. Vimos las estructuras del luz recién. Aquí vamos a tocar un tema que es la carga formal. La carga formal, ¿qué es? Es la diferencia de electrones de valencia de un átomo aislado en relación al átomo cuando está formando una molécula. Eso es. O sea, calcular la carga formal básicamente es, si yo tengo la molécula de ozono,
está acá. Que su configuración, o sea, su estructura es, o su fórmula es O3, tengo que primero determinar cuáles son sus electrones de valencia. Los electrones de valencia del oxígeno, si tiene una configuración, un S2, 2S2, 2P4, que es la configuración del oxígeno, son 6. Si yo hago la estructura de Lewis, sería esta que está acá. Lleno primero 1, 2, 3, 4, después con los otros 2 electrones que me quedan, 5, 6, y me quedarían 2 electrones desapareados y estos apareados. Escribo la estructura de Lewis de la molécula respetando la regla del octeto. Si calculamos la estructura se establece de esta forma. Ponemos un oxígeno, está unido a otro oxígeno, el otro oxígeno. El total de electrones de valencia de la molécula, ¿cuántos son? ¿Cuánto es el total de electrones de valencia? Que alguien me lo diga. No. Bien, Christopher. Bien, Martín. 18. Son 6 electrones de valencia por cada oxígeno. Y son 3 oxígenos, 3 por 6, 18. Entonces, hago la estructura, hago los enlaces, completo el octeto. Podría haberlo completado ahí, por ejemplo. Y haber hecho este enlace para completar el octeto. Ahora, son 18 electrones de valencia. Los podemos sumar. Si son 18, son 9 pares. En este caso, 9 enlaces. O esta rayita, entiéndalo así. Entonces son, en mi estructura sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando les pase eso, ¿qué significa? Si ustedes suman, aquí yo tengo un total de 20 electrones de valencia. Por lo tanto, esta estructura está mala. Si bien cumple con los octetos, si ustedes se fijan, todos tienen el octeto, está mala la estructura. Porque el total de electrones de valencia que tengo que tener son 18, y aquí tengo 20. Siempre cuando estén pasados en 2 electrones, la estrategia es la siguiente. Eliminen un para acá, eliminen un para acá, y hagan un enlace doble. Contemos ahora. Debería tener 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Esa es la estructura. Teniendo ya mi estructura de Lewis, lo que hay que hacer es, primero, identificar cada uno de los átomos. Este va a ser el átomo 1, por ejemplo, este va a ser el átomo 2, y este va a ser el átomo 3. Entonces, para poder calcular la carga formal, es la diferencia que existe entre los átomos que están formando la molécula, los electrones de valencia que están formando la molécula, en este caso el oxígeno 1, y cuando el oxígeno 1 no está formando la molécula, que sería este. Entonces, si lo nombramos, bueno, aquí lo numeré como 1, 2, 3, hagámoslo así mejor, porque así seguimos con la línea hacia abajo. 1, 2, 3, esos son los 3 átomos de oxígeno que están formando la molécula, y este es el oxígeno cuando está solo. Entonces, para el átomo central, dice, utilizando la fórmula, un segundo, voy a esperar un segundo. Perfecto. Volviendo al ejercicio. Entonces, de acuerdo a la fórmula es, el número total para calcular la carga formal, tenemos que utilizar esta fórmula, que dice el número total de electrones de valencia del átomo libre menos el número total de electrones no enlazados menos un medio el número total de electrones de enlace. Entonces, el número total de electrones libres, cuando está el átomo libre, perdón, ¿cuánto es? 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos el número total, ojo, estamos hablando de este que está acá,
El número total de electrones que están apareados, que no están formando enlaces. 2. 1, 2. Perfecto, 2. Menos 1/2 el total de electrones que están formando enlaces. Recuerden que por cada enlace son 2 electrones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1/2 eso. Si ustedes hacen esa suma, les da valor de más 1. O sea, este elemento, o sea, este átomo tiene una carga más 1. Para el segundo, que está acá, carga formal 6. Son los 6 que están en su estado libre. Menos el número total de electrones que no están formando enlaces. 1, 2, 3, 4. 4. Menos 1/2 el total de electrones que forman los enlaces. 1, 2, 3, 4. Entonces eso le da un total de una carga 0. Si ustedes hacen la operación. 0. Y el último, el átomo 3, dice 6 electrones libres menos los electrones desapareados, o sea, los electrones, perdón, apareados que no están formando enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1/2 el total de electrones de enlace. Y eso les da un valor de menos 1. Entonces, esto es menos 1. Entonces, la carga formal de la molécula es la suma de todas estas cargas, le llamamos cargas parciales de cada uno de los elementos. 0 más 1 menos 1, eso es igual a 0. Carga neta, 0. Por lo tanto, es una molécula neutra. Si le hubiera dado un valor menos 1 o más 1, es una molécula polar cargada. ¿Qué son los modelos RPSB? Los modelos de repulsión de los pares de electrones, que es lo que mostramos acá, es una visualización tridimensional de las estructuras de Lewis. Entonces, para poder generarlas, lo primero es saber cuáles son los modelos que aplican, obviamente, al átomo central. Si tienen enlaces dobles o simples, da lo mismo, son considerados como enlaces simples. Si una molécula tiene más de una estructura resonante, en todos los casos se pueden hacer los modelos RPSB. Los tipos de moléculas, y esto es súper importante, moléculas centrales sin pares de electrones libres, moléculas centrales con pares de electrones libres y moléculas con más de un átomo central. En general nosotros no vamos a ver estos, los con más de un átomo central. Son un poquito más complejos de dibujar y la estructura son cambian y tienen más posibilidades. Por eso nos vamos a centrar en estos dos, principalmente. Entonces, existen, y es una clasificación general, dos tipos de moléculas. Las moléculas que tienen pares de electrones libres en su átomo central y los que no tienen pares de electrones libres en su átomo central. Por ejemplo, acá, que es el trifluoruro de boro. Esa es la estructura. Esa estructura, el boro no tiene átomos en su átomo libre, ya sea denominados con dos pelotitas o con una línea. No los tiene. Entonces es una molécula que no tiene electrones libres en su átomo central. Entonces, es una molécula tipo ABN. A es o corresponde al número de átomos centrales. Ese es el A. El B es el número de enlaces que tiene el átomo central. Y el E es el número de electrones libres que tiene el átomo central. Entonces, esta molécula, ¿cuántos átomos centrales tiene? 1. ¿Cuántos enlaces tiene? 3. ¿Cuántos pares de electrones tiene el átomo central? 0. Por lo tanto, es una estructura tipo AV3 o A1V3, da lo mismo. Entonces, después que ustedes tienen esta estructura, van a la tabla y buscan la correspondencia.
dice número de pares de electrones. Esto véanlo como números de enlaces. Entonces, si tiene 3 enlaces, es una estructura AB3, por lo tanto es trigonal plana. Acá está el clásico ejemplo del metano, CH4. Por favor, díganme cómo sería la estructura en ABE. A, ¿qué valor tiene? Para el metano, que está aquí. 1. ¿Cuántos átomos centrales? 1. 1. B, ¿cuál es el valor de B? 4. 4. Perfecto. ¿Y el valor de E? 0. 0. No tiene electrones libres o pares libres ese átomo central. Por lo tanto, es una estructura A1, B4. Ven acá, A1, B4. Este siempre es el valor de B. En esta tabla, ese es el valor de B. Por lo tanto, es una estructura tetraédrica. Y así, perdón. No entendí muy bien cómo saco el valor de E. El E, mira, hay dos tipos de moléculas, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, ese es el tipo, mira, el agua. ¿Ya? El agua es H. O, ¿cierto? Cuando ustedes hacen una estructura de Lewis, hay algunas moléculas que les van a quedar con pares de electrones, el átomo central. Ese es el valor de E. Ay, gracias, profe. De nada. Otro ejemplo. El azufre con el oxígeno. Y aquí tiene un par de electrones. Entonces, esta es una estructura A, tiene 1. B, tiene 2 enlaces el átomo central. Y el E tiene un par. Por lo tanto, es una estructura A, B2, E1. Esta. Que se llama trigonal plana. Perdón. Trigonal plana. Y así pueden completar todos los elementos que quieran. Aquí está el agua. Es una estructura A, B, 2, E2. Recuerden que el agua es así. E tiene 2 pares de electrones. A es igual a 1, tiene un átomo central. B son los enlaces que tiene el átomo central, tiene 2. Y E es el número de pares de electrones que están libres en el átomo central. En este caso son 2. Por lo tanto, es una estructura A, B2, E2, como dice acá. Aquí. A, B2, E2. Y así ustedes pueden generar cómo podría ser una proyección tridimensional del elemento. Entonces, como ejercicio, determina la estructura RPCB de la molécula de, la tenemos acá, que es el NH3, que es el amoníaco. Perdón, perdón, no es amoníaco, perdón. El amonio. La molécula central tiene pares de, si no tiene pares de electrones, es ABN. Y si no, si tiene pares de electrones, es ABNEN, ¿ya? O ABE. Sergio, yo sé que estáis manejando, ¿eh? Ten cuidado ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esa es la estructura de Lewis. Inmediatamente, ¿cómo sería la nomenclatura de la RPCB? ¿Sería AB o ABE? ¿Quién me responde? La segunda opción. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene un par de electrones. Entonces, A, ¿cuánto vale? 1. B, ¿cuánto vale? 3. ¿Por qué? Son los 3 enlaces. Y E es igual a
1 porque tiene un par. Ojo, es par. No estamos hablando que, tiene 2 electrones. No, es el par. Entonces es una estructura A1B3E1, que está acá, que se llama tetraédrica o trigonal piramidal, que está ahí. Así es como se establecen las estructuras de Lewis. No es difícil, no es complejo. Sin embargo, tienen que estar muy, muy atentos a todas las reglas que cumpla con el octeto, que cumpla con la electronegatividad, etc. ¿Tienen dudas o consultas sobre esto? Profe, ¿qué pasa si tiene solamente un electrón libre? ¿No se le pone nada en él? En general, esos elementos son muy inestables. Entonces, ese electrón libre no lo va a mover, no tienden a formar tienden a formar alguna estructura con el agua, con alguna solución. Entonces, la molécula es más compleja, no va a mover ninguna de esas estructuras. Pero en estricto rigor está formando una polaridad. Se podría considerar como una estructura E, con un electrón, pero en general no se ven, no se forman esas estructuras de Lewis. La estructura de Lewis se establece muy bien para elementos de los grupos que tienen orbitales S y P. Entonces, muchas posibilidades de generar estas diferencias no existen. Para eso funciona muy, muy bien. Para el resto de los elementos que tienen configuraciones D o F, no funciona muy bien la estructura de Lewis. Obviamente tienen estructura, ¿ya? Pero no cumplen con las reglas que estamos viendo. ¿Otra duda, otra consulta? ¿No? Profe, Dime. estaba viendo la clase, la clase 6, la que subió, y la resonancia no la vio. ¿No es relevante? Sí, sí es relevante, todo es relevante. No la vi en la clase porque la estructura resonante lo que les sirve es, ustedes calculan las cargas de la estructura resonante, se van a dar cuenta cuál es más estable o cuál no. Ahora, en general, una estructura resonante es como el ozono, como lo que vimos acá. Porque ustedes se fijan, ese doble enlace podría estar hacia el oxígeno de la izquierda, como también podría estar hacia el oxígeno de la derecha. Perdón, no estoy compartiendo la pantalla, pero bueno, da lo mismo. Yo se los cuento. Mejor, compartamos. En este caso, una estructura resonante, en el oxígeno podría estar el doble enlace hacia el oxígeno de la izquierda, como también podría estar el doble enlace hacia el oxígeno de la derecha. Es una estructura resonante. En otras palabras, que esa nube de electrónica está redistribuida en toda la molécula. Es mucho más complejo esto. ¿Ya? Entonces no es, miren, el doble enlace está siempre ahí. No. Los electrones tienden también a movilizarse. Por eso es una estructura resonante. Es que si ustedes la ven de un lado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se ve de la misma forma. O sea, hay una resonancia entre sus enlaces en particular. Eso es. ¿Otra consulta, otra duda? Pablo Isaías dice que está todo claro. Cuéntenme, ¿no? Profe, yo tengo una. Dime. Lo de carga formal, eso del par libre, es como lo que queda como, que no es como enlace como tal Exactamente. con otros Ese, átomos. ese. El que queda Eso. dentro de la molécula, pero no está formando enlace. Ese es el par libre. Ah, ya, gracias. De nada. Muchachos, de nuevo, si tienen dudas, si tienen consulta, están juntando a estudiar en grupo, ¿no? Están haciendo grupos de Zoom, tienen acceso a Zoom y están estudiando, ¿no? ¿Sí? Están juntando a estudiar más o menos, ¿no? Sí, háganlo. Háganlo, muchachos. Estudien, miren. Hay una forma de aprendizaje que se llama aprendizaje de pares. ¿Qué es lo que pasa? Yo no uso el mismo vocabulario que ustedes, yo también tengo el conocimiento de cómo yo aplico la materia es diferente. Yo este curso lo he dado 8 veces. Entonces yo manejo muy bien los contenidos. Entonces la forma como yo lo explico muchas veces para algunos de ustedes les puede ser muy lejana o un poco compleja.
Entonces yo les recomiendo que hagan el aprendizaje de pares. ¿Qué significa eso? Que se junten entre ustedes y que alguno de ustedes les trate de explicar la materia. Entonces eso les va a ayudar un montón. Júntense, ya, coordínense, especialmente para ramos un poquito más complicados, física, cálculo, para química también. Si tienen dudas con los ejercicios, no esperen a última hora. Yo les dije, yo no respondo correos en la noche anterior o una semana antes. Para eso tenemos las actividades de reforzamiento, hay guía, está el libro, están las clases grabadas, están las clases por YouTube, está esta clase de reforzamiento, está el tiempo que les damos, están las ayudantías. Entonces tienen un montón de herramientas. Por eso les digo, si quieren sumarle otra más, no es que yo les mande más ejercicio, no, traten de estudiar entre ustedes, eso es súper bueno. Yo entiendo que puede ser medio complicado de la situación como estamos, pero traten de organizarse, eso les va a servir un montón. Estimados, estimadas, fue un gusto como siempre. Inmediatamente voy a subir la clase. Recuerden que el viernes sí tenemos ayudantía y vamos a revisar, obviamente, la clase número 5 y 6, que son las que vimos hoy día. Que tengan una linda semana. Si tienen pruebas, espero que les vaya excelente. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, profe, gracias.